Buenos días, amigos Tipitrar. Gracias por acompañarnos otro día aquí en Típicos y Tradicionales. Hoy con un tema que aqueja a la gran mayoría de nosotros, las deudas, pero vamos a hablar tanto de las deudas emocionales como de las deudas financieras. A estas últimas les vamos a dar menos peso porque ya todos las conocemos, pero vamos a dar ahí algunos consejillos para tratar de evitarlas. Uf, qué temazo, ¿no? Pero antes de empezar, hola Polito, ¿cómo estás, querido? Hola, bella Hockey, todo muy bien, gracias. ¿Qué tema nos toca hoy? Igual lo vamos a pasar bien porque lo vamos a ver a nuestro estilo, al estilo Tipitrat. Así que, entendiendo que el tema de hoy es tan contingente, ¿te tinca si empezamos con el santoral? Así no cortamos el hilo una vez que empecemos a hablar de las queridas deudas. Me parece bien, Polito, porque así en el fondo celebramos con todas las personas que están de santo y no con el peso de lo que las deudas pueden significar para cada uno. Parte usted como siempre, a ver. Mira, partamos con el día de hoy, martes 11. Tenemos a Martín de Tours. Mañana miércoles 12, San Cristian. Y además está de cumpleaños la hija de Sergio, mi hija putativa, Matilda. Así que tenemos a las tres niñas de cumpleaños muy cerquita. Pucha, que tenéis cumpleaños. Tenemos el día jueves a San Diego, El viernes 14, San Humberto. el sábado 15 celebramos a San Alberto Magno. Y el domingo 16 de noviembre celebramos a Santa Margarita y a Santa Gertrudis. Y para terminar, el día lunes 17 saludamos todos a Santa Isabel de Hungría, que está de santo, ¿eh? Así es, así que felicidades a todos ellos y que tengan una hermosa celebración como a nosotros nos gusta aquí en Típicos y Tradicionales. Ya, te invito a profundizar el tema de hoy. Como bien ya lo dijiste antes, las deudas emocionales y financieras. Un tema que a todos nos llega y nos preocupa. Efectivamente, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos preocupan más las deudas financieras porque tenemos más claro lo que es que las deudas emocionales, pero las deudas emocionales, lo que nos tocó aprender a nosotros armando la pauta, es que son bien importantes también, así que ojo, vamos a partir de hecho con ellas. Miren, todos tenemos deudas emocionales, ¿ya? Aunque efectivamente no les damos el mismo valor que a las financieras, Claro. siendo que al menos, según yo creo, estas son más profundas porque tienen que ver como con el alma, con el espíritu del ser humano. Así que, ¿nos cuentas, Polito, tú qué son las deudas emocionales? Mira, vamos a profundizar. Las deudas emocionales son obligaciones no cumplidas que afectan tu bienestar y tus relaciones. Se generan cuando sientes que no has correspondido emocionalmente a alguien o viceversa. Efectivamente, estas deudas pueden surgir de promesas incumplidas, falta de apoyo o incluso de malas decisiones. Y las consecuencias pueden ser súper significativas porque pueden provocar ansiedad, estrés y conflictos interpersonales ahí entre las personas que tienen estas deudas. Mira, en rigor, una deuda emocional es un desequilibrio entre mínimo dos personas y es un tema complejo porque la mayoría de las veces sucede en nuestro inconsciente y no es fruto de un hecho concreto, sino de una seguidilla de dinámicas en una relación. Acá hay un ejemplo que es muy bueno, que a mí me dio mucha risa cuando lo vimos, porque tiene que ver cuando ponte tú sales a comer con un amigo, ya, salimos tú y yo, Polito, y yo te digo hoy día, chuta, se me quedó la billetera, ¿podéis pagar tú y después te transfiero? Pero en el fondo cumplir con esa transferencia. Claro. No pasa nada la primera vez, pero si esto pasa 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y nunca te transfiero, al final tú sentís que yo me estoy aprovechando. Y ahí en el fondo yo quedo como con una especie de deuda contigo, porque finalmente te va a molestar. Pero a veces, yo sé, como a la antigua, el hombre tiene que invitar a la mujer, así que esa deuda queda un poco trastocada con eso. A la- Bien, se agradece, se agradece. Pero ya, imagina que te fue a ver, no sé, algún amigo en el fondo y que iban a pagar a medias y te dice, uy, chuta, no sé, no traje la billetera, te pago después. Y no te paga, y no te Sí, no, paga, y sí. una vez, 2 veces, 3 veces, al final igual cansa, po. Lamentablemente yo soy buen cobrador, entonces empiezo a puncetear a los amigos, a las amigas que sé que no tienen, o no, no, mejor ahí
me mantengo un poco más al margen. Y no te da, porque a mí porque cambiando el tema, digamos, de las deudas emocionales, pero a mí me da como cosa cobrar, me da como lata. Es que si esa persona dijo, te voy a pagar, y se le olvida ya 1 o 2 días, y dije, ya, pues, oye, me falta la devolución de tal cosa, lo compramos el otro día, que también comiste, ¿cachai? Cosas así. Ah, no tenéis, pero mira qué buena, a mí me cuesta muchísimo. De hecho, por lo mismo he tenido graves problemas con gente que he querido mucho y que al final es como a mí me genera un rollo tener que cobrarle, que hubo una persona a la que le presté plata y mensualmente me iba a devolver. Y era todos los meses tener que recordarle y para mí terminó siendo agotador. De hecho, dejamos de hablar por largos años debido a esta situación, fíjate. Me está pasando lo mismo con una amiga. Sí. Oh, qué fome, de verdad es una situación fome. Yo lo encuentro, porque además por plata, que fome pelear por Eh, plata, ¿cachai? Lo encuentro como penca, pero bueno, nada que hacer. Mira, tú sabías que la deuda emocional se puede crear en dos momentos diferentes en el tiempo. a ver, Puede haberse originado en el pasado e irse renovando, que en el fondo tú te la vayas trayendo de vuelta cada eh, vez porque sentís en el fondo culpa, necesidad de solucionarlo, lo que sea. Ese es un tipo de deudas. Y otra pueden crearse en el presente, porque en el fondo yo te doy algo imaginando que a futuro voy a tener alguna cosa y puede que ese futuro nunca llegue. Y ahí también se genera, digamos, una claro, deuda emocional. claro. Y además se genera un compromiso entre ambas partes de forma implícita, y cuando ese compromiso no se da, no se cumple, ya sea que tú te quedas atrapado en una deuda y sientes que tienes que dar algo a cambio, o sientes que te deben algo. Eso ya es terrible. Sí, pues es heavy. Cuando uno hace, porque, a ver, está las palabras de buena crianza, y voy a ser impopular como tantas veces, pero en el fondo uno siempre dice, no, hay que dar sin esperar a cambio. Personalmente, yo quizás, te voy a inventar, te llevo un chocolate de regalo y no espero que tú me des un chocolate de vuelta, pero yo sí espero que me digáis gracias. Por eso ¿Cachai? siempre, siempre. Yo con eso me quedo pagada, pero en el fondo que sea así como, casi que yo me lo merezco y tú qué bueno que lo trajiste, era tu deber, es como, pucha, no cuesta nada ser agradecido, ¿cachai? Deudas, yo siento que eso también son tipos de deudas emocionales donde yo quedo picada, es como, o cuando le dais la pasada a alguien, ponte tú en el auto, sí, pase, y pasan, y entonces como, de nada, de Claro, buena onda, que ni siquiera la ¿cachai? manita iba a agradecer. Nada, pues nada, entonces como que a mí esa cosa sí me genera un poco de rabia, debo reconocer. Mira, para entenderlo, desde el punto de vista de los padres con sus hijos, ¿han escuchado alguna vez, si te portas bien, tendrás ese juguete? ¿Mm? Oh, tantas veces que lo he escuchado y que lo he dicho, Polita, que es peor. Esto hace que el niño inconscientemente se sienta en deuda emocional. Se tiene que portar bien porque quiere el juguete. Esto le ocasionará tener que hacer méritos para obtener o para devolver el regalo que le dieron, sí que se lo dieron, y el niño se sentirá exigido porque siempre tiene que hacer algo a cambio, para recibir un premio, siempre tendrá que hacer un esfuerzo. ¿Es correcto? ¿Será ese chantaje emocional? Oh, a mí me carga, pero aquí yo tengo como sentimientos encontrados, porque en mi casa, lamentablemente, siempre hay que llegar como a la amenaza, o haces Ya. esto o te quito lo otro, siempre, siempre me carga, pero es la realidad. Eh, Sin embargo, también he leído que es bueno enseñarles a los niños que tienen que esforzarse para conseguir cosas, que Claro. finalmente la vida es así, en el fondo uno no llega y está sentado y del cielo te cae lo que sea que tú estabas esperando, uno se tiene que esforzar. Creo que eso es bueno enseñárselo, pero no el chantaje, como dices tú, no es como, Es si no que, haces esto, no tienes esto. claro, suena como eso. Por ejemplo, tengo un ejemplo que fue aquí en mi familia. Mi hermano mayor ya estudiaba medicina y mi hermano menor estaba creciendo, estaba chiquitito. Mi hermano menor ¿Ya? comía mucho. Entonces el chiquitito era más gordo, más corpulento. Mi hermano mayor le dice, si en el verano no subes 1 gramo, te regalo una bicicleta. No sabe el esfuerzo que hizo mi hermano chico para que le regalara la bicicleta. Y se la tuvo que regalar. Pero ahí me imagino que también, quizás estoy hablando muy como mamá y como hermanos no se da esta dinámica, pero también me imagino que tu hermano grande, ya estudiando medicina y viendo que de pronto tu hermano estaba con unos kilitos de más, quería ayudarlo por un tema de salud Pero también, o claro, solo fue, pero empieza como el chantaje de, si tú quieres, yo te regalo esto, pero tienes que lograr esto. ¿Sí?
Claro, pero también tenía, en el fondo para tu hermano chico tenía dos beneficios, que era cuidar su salud y además tener la bicicleta. Y Y tu claro. hermano grande tuvo que morderse la lengua y cumplir la palabra y tu hermano lo logró, me lo encuentro fantástico. De eso me pasa, como que en el fondo, a mí, por ejemplo, no me gusta cuando, mamá, es que me saqué un 7, me tienes que pagar. Es como, no, es tu deber. Yo no te voy a pagar por sacarte buenas notas porque en el colegio tú tienes que responder sí o sí. Pero los papás hacen eso. Es como, ay, es que mi hijo se sacó un 7, entonces le regalé 10 lucas. Y ahí como con el ojo así como loco, ¿de verdad le regalaste plata por cumplir con su deber? La vida no funciona así, en el fondo. ¿Cachai? A nosotros en mi casa, el premio era fin de año, si la nota era, si el promedio era bueno. ¿Sí? Pero Pero es distinto, te era, esforzaste todo el año, po, claro, ¿cachai? no por una Claro, prueba. acá es como, Era claro, acá es como por nota, broma. una salida a comer, o no sé, mi hermano pedía libros, pero libros de matemática. Estaba rayado. Me acuerdo que le habíais contado. Eh, Pero también eso es otra cosa súper importante porque finalmente cuando los, comillas, premios son más bien experiencias o esto de que te regalen un libro para que tú podáis seguir aprendiendo y no sé qué, es mucho más importante que te den plata y te vayas a comprar, no sé, un chupachus, por decirte algo. Eso, Lo otro te marca más, ¿cachai? sí, Entonces es como importante, creo yo, que los chicos sepan que hay que hacer esfuerzos, pero no chantajearlos para lograr en el fondo un resultado claro, con ellos. Mira, importante, lo mismo pasa eso sí también con los adultos, ¿ya? también. Porque si uno cede a ese acuerdo indirecto, digamos, porque no siempre es un acuerdo que lo hayamos hablado, sino que es algo que va como de manera implícita, como decías tú hace un ratito, Ujú. antes o después la otra parte querrá ser recompensada. En el fondo un poco lo que yo te decía como con lo de las gracias. Sí, Como, claro. en algún momento me darán las gracias. Y No. bueno, claro, claro, la otra parte te lo va a exigir, ya que ellos te dieron algo a cambio. Y entonces, aunque tú no lo pidieras, al aceptarlo, ya estás también, en el fondo, adquiriendo esa deuda emocional. Ujú. Entonces, cuando la deuda no puede ser compensada, la persona que queda en deuda a menudo o se marcha, porque la deuda emocional que se ha generado le pesa muchísimo, o terminan en el fondo en una discusión y en una mala onda por no cumplir con las expectativas finalmente de cada uno. Es complejo todo eso, ¿eh? No hay que quedar con deudas emocionales o tratar de subsanar lo mejor posible. Mira, también pasa que si no consigues saldar esa deuda emocional de manera sana, uno la va reactivando con el fin de mantenerla hasta encontrar la solución. Y eso te trae Igual, mayor peso. Entonces, sí, pues es como karmático estar ahí con la cosa dándote vuelta. Pues de hecho, en el fondo esta situación de darle vuelta y vuelta hace que uno se quede atrapado en el rol de víctima frente a la sensación de la deuda. Y ese rol, es bien engorroso esto, pero ese rol le da el poder al otro para mantenerte en la deuda. epa, Porque en el fondo tú estás esperando que él deje de actuar como actúe o finalmente estás esperando que él decida por ti y que diga ya, ok, te perdono la deuda emocional o ¿sabes qué? Dejamos de hablar porque tú no fuiste capaz de responder frente a mis expectativas. mira, ojo, eso sí que, porque igual que a ti te han podido hacer daño, tú de manera involuntaria puede que también hayas hecho daño. Y aquí lo importante es aprender a cerrar el capítulo para poder continuar sin que, ojalá, las relaciones terminen dañadas. Me llama la atención a mí, yo soy súper, súper, súper ser humano, porque en el fondo todas estas cosas que estamos leyendo me caen como anillo al dedo, pero me llama la atención de verdad somos tan complejos. Y yo miro de repente la vida y digo, pero si es tan sencillo. En el fondo enrollarse, soy el peor ejemplo, pero en el Claro. fondo enrollarse menos, darle menos vuelta. Si le dais la pasada a la señora en el auto, ¿qué te importa si no te da las gracias? Si finalmente tú le estás dando la pasada porque a ti te nació. El otro día, de hecho, me pasó que no me había pasado nunca en la vida, te lo juro por Dios, porque la gente suele hacerse la tonta, pero cuando tú le pides a alguien si te deja pasar y que te digan de cara, así, no, no, y tú así, pero ¿por qué no me quiere dejar pasar? Porque hay mucha gente que se hace la loca y no te mira nomás, ¿cachai? Pero esta persona que era una señora, así, pero frente a frente, Y, me dijo, no te voy a dejar pasar. Me llamó profundamente la atención, pero finalmente y, más y- honesto, ¿eh? y le dijiste, muchas gracias, vieja.
dije, la segunda parte se la Ah, dije más ya. que la primera, porque fue así como, te juro que me chocó en el fondo, porque ¿qué le costaba? ¿Cachai? Pero bueno, le costaba mucho, por lo visto. Mira, yo creo que en el caso de andar en auto, el ser humano, la persona, se siente que va, es es su Su poder, espacio. claro, ese es su camino, tiene que andar ella el primero, él el segundo, él el tercero, él el cuarto, y me importa un carajo el resto. Entonces, el que te pida otro automovilista la pasada, y es como lo sienten que es una agresión a mi posición. ¿Cachai? Por eso hay Se da gente, mucho. claro, por eso hay veces que, o sea, por suerte te contestaron no, o te lo han tocado la bocina hasta que te dejan sorda. Sí, que no te Sí, tiran pues, el auto encima. que también es otra cosa que pasa, que tú ves que de repente así, pero aceleran cuando tú ponías así, señalizáis y se ponen a acelerar. Y para quedar en el mismo semáforo en el que llegaste tú, que al final quedáis al lado, y es como broma que aceleraste para no darme la pasada, para estar aquí mismo, ¿cachai? Que la mala onda. No, La sí, vida podría ser mucho más sencilla si nos diéramos cuenta de que es más fácil y fuéramos menos egoístas finalmente. exacto, somos egoístas en el auto. Somos, y en muchas otras circunstancias también, pero en el auto es especialmente complejo el tema de manejar. De hecho, por eso muchas personas no manejan en Santiago, Así ¿cachai? es. Bueno, y en muchas otras ciudades del mundo, yo estoy hablando de aquí puntualmente porque es lo que conozco. Pero mira, arrastrar con alguien, perdón, no, está bien, arrastrar con alguien una deuda emocional tiene sus consecuencias, ya que la deuda emocional genera frustración y culpa, debido a que son compromisos que uno tiene con uno mismo, con el resto o incluso con lo que tú crees que esperan de ti. Porque quizás tú piensas que, no sé, pues yo pienso que Paul quiere que, voy a inventar, no tengo idea, que me vista de color rosado en todos los programas y no lo hago. Entonces me siento culpable por no conseguir o darle a Paul en el gusto. Entonces, quizás yo me estoy armando un rollo, además de lo que la gente espera de uno, ¿cachai? Próximo Pero bueno, capítulo, próximo capítulo, la juego tenía de rosado. era de rosado. Mira, entonces, en rigor, uno tiene que estar a la altura de lo que Paul en este caso esperaría de mí y de sus expectativas, y eso es francamente agotador cuando uno siempre está viviendo para el resto. Sí, Eso es claro. súper, súper rudo. Uno tiene que aprender a vivir para uno, pero es súper difícil también. Sí, sí, no, sí. O sea, las deudas emocionales o lo que uno puede esperar del otro, a veces no se va a lograr porque ese otro nunca va a querer hacer lo que, en este caso, yo quiero, porque obviamente podría afectar mucho su imagen o cosas así. Entonces, hay que tener unos límites, tratar de poner todo en una balanza para que lo que uno quiere, el otro también lo quiera. Entonces ahí tenemos que equilibrarlo todo. Efectivamente, y además hay que ser súper consciente de lo que uno le pide al resto, porque de repente uno exige y exige y exige y no da napo. Entonces es súper fácil. Oh, es que Polito me decepcionó porque no tengo idea. Chuta, ¿y tú decepcionaste a Polito con tu actitud o él está feliz porque te ha cumplido con todo? Hay que tener ojo ahí, no solo exigir, también saber darle al otro en el fondo para estar, como dices tú, en equilibrio, digamos. Exacto. Mira, además la deuda emocional puede llevar a que te reproches a ti mismo acciones que ahora harías diferente, con lo que puede llegar a hablarte de una manera dura y que te castigues por no haber cumplido. Como tú relacionas, no sé si te ha pasado, que le dijiste a alguien una cosa y después como media hora pensando, lo habría dicho de forma distinta. No, Oh, eso me pasa muchísimo. Y también me acuerdo de una situación que yo viví durante muchos, muchos años. En el rubro donde yo trabajaba, era súper común juntarse en equipo a carretear. Y yo, desde que fui mamá a los 19, digamos, como que el tema carrete como que se fue ya, dejando de ser prioritario, hasta que llegó un momento hoy en día que no me gusta carretear, no me gusta, a mí me fascina estar en mi casa. Pero en el fondo, al principio era como que ya, iba con la cara larga a los carretes para cumplir. ujú, Después dije, ya, no quiero ir, así que empecé a inventar mentiras ya, para no ir. Y hoy en día, ¿sabéis qué? Yo creo que este año es así como, ¿sabéis qué? En las cosas en las que no llega al otro voy a ser absolutamente honesta.
Entonces ahora me invitan a un carrete y es como, lo siento, no voy a ir, ¿pero por qué? Porque no me gusta. Eso. Entonces hay gente que te entiende y se lo toma bien, y hay gente que no te entiende, pero ya es su rollo, ¿cachai? Pero en el fondo yo, al menos en este tema puntual, decidí ser honesta conmigo misma. Porque no, a ver, cuando uno ya está en los lugares puede que lo paséis bien, pero hay ocasiones en las que no lo pasas bien porque no te sientes en tu salsa. Entonces, Exacto. en esas ocasiones puntuales es donde yo digo, ¿sabéis que no? No, ahora voy a priorizarme a mí, como te decía, sin hacerle daño a otro, pero en el fondo haciéndome caso a lo que yo quiero también, porque si no después seguís con el caldo de cabeza y por qué hice lo que el resto quiere y no lo que yo quiero, y por qué estoy actuando así, y bla, 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 y es un cuento de nunca acabar también, por las deudas Sí, emocionales con uno yo creo que son las peores. Lo mismo que decís tú cuando uno le dice, ¡ay, Paul! Es que está súper feo hoy día, y después así como, le podría haber dicho de otra manera lo que le dije para que no le hiciera daño, o claro. quizás morderme la lengua, porque ¿qué le puede importar al resto? Muchas veces opiniones que uno hace que no tienen ningún aporte para los demás. Eso, sí. Así de sencillo, así de. Tal cual. Eso. Me toca así. Ahora, para ir Sí, cerrando el tema de deuda, se me haya confundido la pauta. Nada más. está bien, Para ir no pasa cerrando nada. el tema de las deudas emocionales, ¿qué te hace sentir culpa? Debes revisar tus relaciones e identificar las deudas que ya tienes en tu vida. Se aconseja pasar por todos los ámbitos, trabajo, casa, amigo, actividades, e ir viendo qué puedes hacer con cada una de ellas para solucionarlas de tal forma que no te dañen a ti ni al otro. Yo creo que aquí es fundamental algo que hemos hablado en muchos de los temas que hemos tocado acá en típicos y tradicionales, que tiene que ver con la comunicación. Yo creo que la comunicación abre todas las posibilidades a Eh, mejorarle la vida a las personas, de verdad, porque ahí tú puedes compartir tus emociones y aclarar los malos entendidos que pueden contribuir a una deuda emocional y que en el fondo yo puedo haber pensado que Paul pensó las cosas de una manera, pero cuando Paul me cuenta su punto de vista resulta que fue una cosa absolutamente distinta y mucho más fácil de solucionar. Entonces, para mí personalmente siento que la comunicación, y yo acá en mi casa parezco loca, así casi que con una bandera de comunicación en la frente, por favor, gente, comuníquense, comuníquense. Siempre es mejor, en un caso, saber escuchar y el otro saber hablar. O sea, no te digo que sea perfecto hablar, pero el que sea capaz de contar lo que él siente, o tú, o yo, o cualquiera, para uno también poder escucharlo y hacer algo positivo por él. Entonces, así las relaciones se armonizan y quedan mejores. Todo se soluciona Sí, más fácil. absolutamente, absolutamente. De hecho, el punto que viene ahora justamente tiene que ver con eso que estabas tú mencionando. ¿Cierto? Mira, Dice que es súper necesario también escuchar activamente a la otra persona, mostrando empatía. la empatía es fundamental porque si retomamos el ejemplo, digamos, del comienzo, donde está este tema de la plata y el amigo, eh, quizá lo que uno podría hacer, digamos, para evitar que este hoyo o este odio del amigo al cual le debemos plata siga creciendo es invitarlo, digamos, de sorpresa, sin ninguna obligación, a alguna parte, Claro. pagarle, ¿cachai? Como que sorprenderlo para que él también vea que uno se da cuenta de que la ha estado embarrando y de ahí, bueno, para adelante en el fondo llevar la billetera siempre que te vas a juntar con él y en el fondo pagar ya Por efectivamente supuesto. mi nota, pero en el fondo hacer algo eh, empatizando con la deuda que uno tiene con el otro, para quitarle ese malestar también a las personas que uno sin querer ha podido estar dañando. Po. Bueno, ese ejemplo es la unión perfecta, la mezcla perfecta entre deuda emocional y deuda financiera. Efectivamente, Sí. efectivamente, sí. Mira, antes de pasar a la otra deuda, tenemos Ya. algunos consejos para evitar nuevas deudas emocionales. No aceptes acciones, regalos, palabras que te enganchen en el sentimiento de deuda. Toda acción de deuda tendrá un coste para ti. Sí, pues, te va a estar ahí dando vuelta, es que me regalo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que de repente llegáis y alguien te hace un regalo y es como, ¡ay Dios! Y yo no le tengo nada, y es como que quedáis ahí como, chuta, tengo que llevarle algo de Me vuelta. ha pasado,
El segundo consejo que tenemos es posiciónate adecuadamente con los demás, de manera que el compromiso solo sea contigo mismo y no te sientas mal por hacer lo que hablábamos hace un ratito, lo que tú quieres. Uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Claro. Y si tienes la oportunidad, cierra esa situación. Y si no, dale un cierre simbólico. Escríbelo, conversa, envíalo por carta, como sea, pero acláralo de una vez por todas. Tal cual. Es heavy sí, porque hay veces que uno espera que la gente reaccione como uno quiere y la gente reacciona como pues le nace. A mí me pasó una situación bien lesa el año pasado, donde hubo un malentendido y yo traté mucho, mucho, mucho de aclarar ese malentendido. Y mi hermana me decía, pero tú no te das cuenta que quizás para el otro ya el tema está cerrado y no lo quiere aclarar contigo. Claro. Pero para mí, hasta el día de hoy, yo sí espero encontrarme con esa persona para aclarar el punto, porque es como de verdad tú lo entendiste mal. La intención nunca fue esa. ¿Cachai? Y es Claro, fome cuando el otro, cuando se malinterpreta, pero también hay que respetar el cierre del ciclo el cierre del sí, ciclo del otro, aunque a uno le cueste. A mí me cuesta muchísimo. ya. Claro, quizás la otra persona, como dice tu hermana, le dio, hijo, ya pasó, se olvidó y el que Ya la está, está, no se acuerdan la no se que tiene acuerdan el ni de rollo dando Cristo. vuelta, eres tú. Sí, po, tal cual, porque en el fondo como a mí se me malinterpretó, yo quedé con la sensación de como de injusticia, Claro, ¿cachai? Pero bueno, es un tema que no se va a aclarar nunca y tengo que dejarlo pasar, algún día lo lograré, a ver, creo, es espero. Mira, como dice el siguiente punto, aceptar la realidad y ser conscientes que es necesario perder para ganar. Debemos ser leales a nosotros mismos para poder ganar tranquilidad, porque si no, lo que hemos estado hablando nos da vuelta y vuelta y vuelta. Aquí es pero súper, súper, súper fundamental asumir y aceptar quién soy hoy en día. como dice a continuación, paga tus deudas y no renueves el contrato. Vive tu vida y toma tus decisiones. No te cuelgues del resto. Tal cual. Y aquí otro consejo para mí directamente, aprende a dejar ir. Si algo te ronda la cabeza, te impide vivir tranquilo, cámbialo y empieza a soltar el pasado y a cambiarlo desde el presente. Un poco en la situación que yo te contaba es como decir, ya está, ya está. Para el otro ser humano, no sé si el tema está cerrado o no, no tengo idea, pero él nunca dio la opción de aclarar. Y con eso me tengo que quedar yo, con esa tranquilidad. Yo hice todos los esfuerzos que pude. Si el ser humano no quiso, no quiso, nomás, pues ya Tú, está, cerrarlo. tú ya diste tu parte, intentaste todo, el otro no quiso. O quizá no le di la importancia que tú le estabas dando. Yo creo que ahí hay un tema, fíjate, de ego mío, como decir, pero ¿por qué le importa un pepino una situación que para mí es importante? ¿Por qué para él no? Claro, Pero yo creo que tiene que ver con el ego. En el fondo eso es lo que no me deja como cerrar el ciclo, como decir, pucha, esto tiene peso para mí, tiene que tenerlo para él. No, le importa un coscorro, le importa un coscorro que estar preocupándose de lo que yo pueda sentir o no, que finalmente no éramos amigos ni nada, era solo un malentendido claro. absurdo. Entonces, para él tiene, como te digo, cero peso. Mira, esta palabra para ti. No temer decir, no temer decir no cuando algo no resuena contigo. ¿Entiendes? No, a eso no, no, no entiendo. No, sí, he ido entendiendo con la vida, he ido entendiendo. Eso. Me ha costado, bonito, me ha costado mucho, 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 mucho. Es difícil, en el fondo, yo creo que tiene que ver también con un tema como de inseguridad y de quedar siempre, de querer quedar siempre como bien por miedo a lo que el otro pueda pensar de uno. Y al final, si uno funciona de manera correcta y es leal consigo mismo, sin hacer daño al resto, por cierto, es Ujú. problema del otro lo que piense. Claro. ¿Cachai? Si yo voy por la vida, por el camino recto, si a uno le gusta o no le gusta, yo ya no me puedo hacer cargo de lo que piensen los demás, pero me ha costado caleta. Y yo lo puedo hablar así como, uy, sí, lo tengo súper resuelto y no, no lo tengo nada de resuelto, pero estamos trabajando Pero en por eso ello. hay que aprender a decir que no para que no te afecte tanto. ¿Sí? A veces las cosas no son para ti, sí, déjalas pasar. Y eso me falta aprender a mí. Es como, esto no es para ti. Sigue, Sí, avanza, no te quedes eso. pegado ahí. ¿Cachai? Aprende, porque a mí me parece fundamental aprender de las situaciones, pero hay que seguir avanzando. Ujú. Mire,
El siguiente punto, mantener un equilibrio entre dar y recibir en las relaciones cercanas. Eso Eso, también es bien importante, porque de eso. repente uno se agota entregando y si bien uno tiene que entregar, como dice el padre Alberto Hurtado, dar hasta que duela, nosotros no somos el padre Alberto Hurtado, o al menos yo no lo Claro. soy. Y si una relación cercana, pucha, que lata que no recibir nada a cambio, si, no. Sí, no, yo soy igual, en el fondo, Claro. uno siempre espera, cariño, si tiene que ver más con el cariño que otra cosa. ¿Sabías tú que hay distintos tipos de deudas emocionales? Algo he escuchado, a ver, Pero, cuénteme. pero una que es muy dolorosa es cuando le has dicho algo ofensivo, injusto o hiriente a una persona que amas y esa persona desaparece súbitamente. Eso es muy, muy, muy rudo. De hecho, el ejemplo que viene ahora probablemente a muchos nos pasa y tiene que ver en el fondo un poquito con lo que tú estabas diciendo, que es, no sé, ponte tú, a mí me pasa con mis hijos, que es como eh, que uno se equivoca, así, pero ¿cómo no Sí. vas a entender que eres? Y de repente uno te lanza un insulto y después te querís, pero no, ni siquiera morder la lengua, te la querís comer del arrepentimiento y ya está dicho, pues y uno no se da cuenta de que efectivamente le haces daño al otro, le hieres el autoestima, le haces dudar de sus capacidades y eso es bien, bien, bien rudo y cuando ya está dicho, como siempre dicen, la palabra dicha ya no la podéis borrar con nada por mucho que pidáis perdón, en el fondo no hay vuelta atrás. ¿A ti te ha pasado alguna situación donde hayáis dicho algo que de verdad después te arrepentís de por vida? Mm, no, sé que no recuerdo algo que haya dicho que me pese tanto como algo así, no recuerdo. Y ojo, no tiene que ver solo con los insultos. De repente uno puede entender mal, que yo conozco gente que le ha pasado, que así, ay, no, es que él me mira con tanto amor, entonces le voy a decir que me gusta. Entonces, ay, me gustas. Y el otro así como, hola, tú no, somos amigos y tú te querés morir y arrepentido de por vida por haberte declarado cuando Bueno, malentendiste los signos del otro. Yo conozco gente que le ha pasado. La verdad, yo por ahora en el fondo, yo soy más cuidadosa con esas cosas, me dan un poquito más de pudor, digamos. mira, yo lo he hecho, pero después de mucho tiempo estando juntos, así que no. Ah, ya, Ya, te vas a la segunda, y me dijeron está lo bien. mismo. Me dijeron, no, somos amigos. Que además es súper fome, porque si lleváis un tiempo ya en esa dinámica, o sea, estáis convencido de que el otro, en el Claro. fondo, también siente algo por tipo. Pero es heavy eso, cuando en el fondo uno malentiende. A mí también me ha pasado algo así como con el tiempo, digamos, decirlo, y que el otro te diga así como, no, pero yo estaba tanteando terreno, y es como broma. Así, de verdad, tú le Claro. dices estas cosas que a mí me dijiste a todo el mundo. De verdad tanteas terreno así con todos. Ah, igual es ruda tu actitud, quiero que lo sepas. Oiga, ahora vamos con otro tipo de deuda emocional que tiene que ver con los sueños y promesas que uno se ha hecho a uno mismo A y que miércoles. por diversas razones de la vida no has logrado cumplir o los dejáis stand-by, no, ahora no, después, que pensando que en algún día Ya. vas a lograr cumplirlos. ¿Te ha pasado eso? De dejar cumplir sueños, mira, tengo la suerte que he ido cumpliendo sueños etapa por etapa, de a poco. Ya, Quizás qué bueno. no tan bien cumplido como era querido uno, porque caí enfermo en el momento pero he ido pasando etapas y superando y cumpliendo sueños, así que estamos bien hasta el momento. Ya, qué bueno. A mí me pasa, yo desde chica, pero chica, 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 siempre quise vivir fuera de Chile. Ya, Y claro, quedé embarazada en el colegio, entonces después siempre puse a mi hija como prioridad, porque yo decía, claro, si yo me voy sola a vivir al extranjero y tengo que comer piedras, mi problema, pero ya con un hijo no le vas a hacer pasar penuria en el fondo yéndote a probar suerte a otro país. Entonces ese es un sueño que tengo así como en la vida, de irme a vivir fuera y probar suerte en otro lugar, mira. pero claro, en el fondo en la vida he ido tomando decisiones que han hecho que ese sueño se aplace y se aplace y se aplace. Así que ahí yo tengo una deuda emocional conmigo misma. La deuda propia. Mira, las Sí, deudas absolutamente. emocionales también pueden originarse en experiencias negativas o traumáticas para ti. Por ejemplo, no para ti, Jonah, es para cualquiera. Perdón. Por ejemplo, Está bien. si, si cuando estabas en el colegio
un grupo de compañeros te molestaba y no reaccionaste, eso puede ser una deuda para ti. Con los años, que puede ser que te sigas reprochando el no haberte defendido y te sientes en deuda contigo mismo. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Del colegio, Mira, creo que o de la etapa universitaria, o del trabajo? Mira, yo cuando era chica era como bien contestataria, como que no tenía problema en defenderme. Ya, Pero después, en el fondo, pasé una época como súper, que me opacaba a mí misma, cosas súper imbéciles. Pero, por ejemplo, estaba ahí en el supermercado y alguien se colaba en la fila y yo no decía nada. Y ya. esas cosas, en el fondo, me fueron minando la autoestima cada vez más, 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 hasta que hoy en día, con respeto, pero en el fondo ya soy capaz de decirle a alguien, no, ya sabe que la fila está atrás, o de reclamar, pero sí, tuve una época donde en el fondo yo permitía que todo el mundo me pasara por encima. Ya. Sí. O sea, Y eso genera en el hubo fondo un tiempo que te dejaste de querer. mucho, sí, Es sí, eso. sí. En estas cosas básicas, en el fondo Sí, no permití grandes como malos tratos, ni mucho menos, pero hubo un tiempo en el que sí, permitía que en el fondo yo iba para donde me llevara la ola, y mal, mal. para Al no te final uno lo botar al pasa mal agua. porque te cuestionáis, claro, te cuestionáis mucho porque estáis permitiéndolo, pero lo seguís haciendo nomás. Po. Sí. No, Oiga, a mí en ese dígame. caso no me ha pasado. Yo Ya. siempre, No, tú sí, si sí, alguien po. se cola en la fila, es como agarrarlo así, tiro por fuera. No, pero tú tenías en el fondo esa personalidad de siempre, pues en el fondo de enfrentar, no tenías ningún problema con eso. De hecho, siempre contáis una historia, pues de un cabro que te molestaba en el colegio y que una Así vez le es, empujaste la silla, no sé así es. qué. Sí, Y pues, sí. para No, que tú veas, siempre te has defendido. siempre ahí quedó cortito y hasta el día de hoy, es como se mantiene ahí. Está Sí, bien, pues en el fondo aprendió que hay que respetar al resto de las personas, pues me parece bien que lo haya exacto. hecho así. Oiga, nos quedan exactamente 1 minuto y medio, así que te invito a que veamos en el fondo estos dos puntitos que nos quedan. Las deudas financieras van a tener que quedar para el viernes, Vamos, pero mira, ¿conoces el dicho no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague? muy conocido, muy conocido. Sirve harto para cobrar, acuérdate. De más, pero mira, esto también vale para las deudas emocionales, porque cuando aceptas que le debes algo a alguien, consciente o inconscientemente, vas a buscar la forma de pagar. Es como si estuvieras en falta o en pecado, así como sintiéndote que debes algo, y esto se traduce en una serie de sentimientos y percepciones negativas acerca de uno mismo. Así que ojo ahí, porque en el fondo de pronto uno se cobra la cuenta más cara de lo que te podría cobrar otro. Claro. Y si hay acumulación de deuda emocional, también habrá una acumulación de tristeza, rabia, resentimiento o angustia. Si te sientes invadido por sentimientos negativos, pero no atinas a explicar el por qué o los porqués que encuentras que no te satisfacen, vale la pena que hagas un examen de posibles deudas emocionales que haya tenido en tu vida. Así es, pero Eh, ¿saben qué, chiquillos? Vamos a revisar algunos puntos para empezar a reconocer las deudas el día viernes, porque ahora Eso. nos quedan solo 17 segundos para no quedar cortados. Yo les dejo un beso, Polito, haga su parte. Chao, nos vemos el viernes. Acuérdense, suscríbase, no, suscríbase y aprieta la campanita